Son Fernando Bermejo y Eladio Febrero. El título de su presentación, como habéis recibido oportunamente, es Estimación o Estimando el impacto de la COVID-19 en la economía española con tablas input-output. Es un trabajo que creo que nos va a resultar de mucho interés a todos y que Fernando y Eladio han tenido la amabilidad de hacer a nuestra petición y presentárnoslo aquí. Es además un gusto contar con representación de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es como sabéis todos, un clúster, un nodo muy importante en la comunidad hispana de análisis input-output, y bueno, pues está muy bien que hoy contemos con una contribución de esta institución. Nada más por mi parte, salvo recordaros unas pequeñas reglas que son básicamente las que hemos venido aplicando a lo largo de los diferentes webinars que hemos estado teniendo en este año. Recordad, por favor, mantener, a excepción de los ponentes, obviamente, vuestros micros silenciados durante la presentación. Las preguntas, cuestiones que podáis tener, las vamos a recopilar todas al final. A Fernando. Las podéis hacer de viva voz, preferiblemente, para hacerla, digamos, más fluido todo. Si es así, por favor, me gustaría que os presentaseis antes de hacerla. Y aquellos de vosotros que prefiráis, por cualquier motivo, hacerlas a través del chat, yo las iré recopilando y se las haré llegar a Fernando y a Eladio. Recordaros también que vamos a grabar esta sesión, así que entendemos que si os mantenéis en la misma dais vuestro consentimiento tácito. Nada más, daros nuevamente las gracias tanto a Fernando como a Eladio y daros la palabra. No sé cuál de los dos va a empezar, pero todo vuestro. Gracias. Muchas gracias. Vamos a cargar la presentación y comenzamos. La vemos, Fernando, cuando quieras. Bien, pues empiezo yo y luego le cedo la palabra a Fernando. Bien, como ha dicho, muchas gracias por la invitación a presentar nuestro trabajo y bueno, para nosotros pues es una satisfacción y, en fin, persona, pero bueno, en fin, Teams es un sustituto relativamente próximo. Nada, para que no se haga esto muy largo, pues pasamos a comentar nuestro trabajo, un resumen. Bien, como ha dicho Esteban, el título el trabajo es una estimación del impacto del COVID en la economía española con tablas input-output para el periodo 2020-2021. Lo que nos ha motivado para hacer este trabajo es la proyección del impacto que tendrá el COVID en la economía española, que se habla de un intervalo de caída entre el 8 y el 15%, que es muchísimo, y además va a tener efectos relativamente duraderos, puesto que ya se admite que ni en 2021 y en algunas instituciones ya están hablando que ni en 2022 se volverá otra vez a alcanzar el nivel previo al impacto de la COVID. Por otro lado, también se está comentando, entre otros por el Fondo Monetario Internacional, que el impacto del COVID será mayor en la economía española que en otras economías de nuestro entorno, debido, entre otras cosas, al importante peso del sector turismo y, unido a ello, la alta temporalidad en el mercado de trabajo y un elevado peso de las pymes. En tercer lugar, también nos ha motivado este trabajo porque el impacto del COVID es de naturaleza un poco particular. Es un shock de oferta, pero contrariamente a los desastres naturales no conlleva una destrucción de capital productivo.
Y luego, por otro lado, también acarrea también un impacto de demanda. Entonces, bueno, pues supone, en cierto modo, también un poco un reto intelectual para tratar este trabajo, y esperamos haberlo sorteado pues, de un modo mínimamente aceptable, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, bueno, pues la justificación de utilizar el input-output es, bueno, pues, nos permite una mayor granularidad en las proyecciones que lo que están produciendo otras agencias nacionales e internacionales que dan cifras a nivel muy agregado. Dicho esto, la estructura de nuestra presentación pues consiste en 4 puntos, son 3 y las conclusiones son más que conclusiones, son resumen de los resultados principales. Les hablaremos del planteamiento teórico, que me encargaré yo de hacerlo, y luego a continuación pues comentaremos un poco los datos, cómo los hemos manipulado para los fines perseguidos. Esto lo haremos un poco a medias entre Fernando y yo. Los resultados los comentará Fernando y por último presentamos muy brevemente unas conclusiones. Esperamos hacerlo esto en no más de media hora, si puede ser en menos, pues mejor. Bien, pues comenzamos. En el planteamiento teórico distinguimos, por un lado, un shock de oferta provocado pues, sobre todo como consecuencia del confinamiento y del cierre de la actividad de actividades no esenciales, perdón por la repetición, a lo que sigue un shock de demanda posterior en sentido lógico también, y en eso posterior en el tiempo, que es consecuencia de la caída en la renta derivada del shock de oferta y también de una reducción en la propensión a consumir, la caída de las exportaciones y la consiguiente caída en la inversión. Sobre todo en esto nos apoyamos en la teoría del acelerador. Para el shock de oferta pensamos inicialmente en lo ocurrido en marzo y abril, y es derivado del cierre de las actividades no esenciales. Bueno, pues esta tabla que la hemos tomado del Banco de España, de un informe del Banco de España, nos indica el porcentaje de caída de la actividad en este conjunto de sectores. Este último, que es un negativo, indica que ha aumentado la actividad de los servicios de no mercado, ¿vale? Esto es el número de semanas que ha durado el confinamiento en marzo y abril, que se corresponde con un escenario 1, y hay un escenario 2 que supone un confinamiento en el otoño. Todas estas cifras están elaboradas pues cuando fue en junio más o menos, ¿no? Un poco cuando empezamos a comenzar esta... Entonces es un trabajo, avisamos también que es un trabajo que envejece malamente, pero en fin, es un poco lo que hay. Entonces, bueno, el impacto directo lo tenemos a nivel sectorial como el porcentaje de cierre, de caída de la producción, multiplicado por el número de semanas y dividido por las 52 semanas que tiene el año, ¿vale? El impacto directo a nivel sectorial lo medimos por el impacto en el valor añadido sectorial, para lo cual lo tenemos es simplemente pues multiplicamos una matriz diagonal de valor añadido por unidad de producto total, y este alfa es el porcentaje de caída de cada sector y el X0 es el producto total. A este efecto a este efecto directo le añadimos un efecto indirecto. Entonces aquí esto nos ha dado un poco más de trabajo y comentamos con un poco de detalle lo que hemos hecho de la solución. Bueno, si suponemos que hay un sector... Bueno, nosotros adoptamos una posición, pues yo creo que relativamente keynesiana. Entonces, la idea es que nosotros hemos supuesto que cada proceso productivo cuenta con todos los inputs al principio del proceso productivo, al principio del proceso, ¿vale? Y entonces, este proceso dura un año. Entonces, si a lo largo de ese año hay una parada en la actividad, los coeficientes, o sea, los consumos intermedios de cada proceso disminuyen en la misma proporción que ocurre ese cierre del proceso productivo. Entonces, esto se traduce en un aumento de la variación de existencias que aparecerá al final del proceso productivo, ¿vale? Entonces, para nosotros el efecto total que se suma al efecto directo de la caída de la producción, del valor añadido de la producción por el confinamiento, la obtenemos multiplicando
esta variación de variación no planeada de las existencias, que la obtenemos como el producto de la matriz, típica matriz A, por una matriz diagonal de la caída de la actividad por el vector de producto total de referencia, multiplicamos por la inversa de Leontief, ¿vale? Y esto nos da el efecto total de la reducción de la variación, o sea, del aumento de la variación de existencias, que se traducirá, digamos, en un sentido lógico, posteriormente en una caída de la demanda y, por lo tanto, de la producción. Entonces, el efecto total lo computamos como la suma del efecto directo más este efecto directo como consecuencia de la variación no planeada de las existencias. A ese shock de oferta, digamos, le confrontamos un shock de demanda. El shock de demanda lo medimos también por el impacto sobre el valor añadido sectorial y lo computamos a través de la reducción en el consumo, en las exportaciones y en la inversión, multiplicado por la inversa de Leontief. A este resultado le premultiplicamos un vector de valor añadido por unidad de producto y nos daría el impacto total. Entonces, el efecto total, digamos, el shock total que nosotros tomamos para cada sector es el máximo del shock de oferta y el shock de demanda, para evitar problemas de doble contabilidad. Dicho de poco por un ejemplo, si como consecuencia del confinamiento se producen 1000 coches menos, pero digamos la reacción de la demanda como consecuencia de la caída de la renta o de comportamiento en patrones de consumo supone también una demanda de 1000 coches menos, pues digamos el shock de oferta, digamos, se cancela, por decirlo de alguna manera, con el shock de demanda. Tenemos simplemente 1000 coches menos. Si se hubieran demandado 1200 coches menos, hubiera dominado el shock de demanda. Si se hubieran demandado 800 coches menos, hubiera dominado el shock de oferta. Vale, creo que más o menos esta es un poco la idea que nosotros hemos seguido. Para la elaboración de los datos le cedo la palabra a Fernando. Bien, pues recapitulando lo que hemos visto en el planteamiento teórico, el objetivo que nos planteamos es bueno, pues un cálculo del impacto total en la economía como consecuencia de la combinación de un shock de oferta y un shock de demanda. Según lo que acaba de describir anteriormente Eladio, el shock de oferta vendría determinado por bueno, pues el efecto directo sobre el valor añadido y el efecto indirecto. Como un adelanto a los resultados que vamos a ver a continuación, el efecto directo, entendido como bueno, pues la caída en el valor añadido de la producción debido a las medidas de confinamiento, pues sería en el escenario 1 aproximadamente un 3,26% y en el escenario 2 un 6,33%. Si a ese efecto directo le añadimos el efecto indirecto relacionado con bueno, pues el efecto que tienen el resto de los sectores, las caídas de la producción, pues en el escenario 1 prácticamente se doblaría, sería un 5,95%, y en el escenario 2 pues, se incrementaría también hasta un 11,31%. Esto en cuanto al shock de oferta. La medida del shock de demanda, tal como lo habíamos definido anteriormente, pues viene determinado por la combinación de cada uno de los componentes que forman la demanda final, el consumo, las exportaciones y la inversión. Estos tres elementos pues, necesitan un tratamiento un poco más fino que pasamos a detallar a continuación. En concreto, comenzando por el consumo, la variación está determinada bueno, por los cambios que hemos analizado tomando como referencia los datos de consumo de los hogares en 2019 que hemos tomado de la encuesta de presupuestos familiares que publica el INE. Esta es la encuesta, los datos tomados de esta encuesta, de los microdatos que hemos analizado para los diferentes bienes y servicios que contiene la cesta de consumo de los hogares, es nuestra referencia inicial. Sobre esta referencia inicial, para conocer la variación del consumo, nos hemos basado en un informe
que publicó Deloitte al principio de la fase de confinamiento, en la cual bueno, pues describía cuáles iban a ser, o según su opinión, su estudio, las fuentes de cambio y los patrones de consumo que iban a determinar esta época posterior al confinamiento. En concreto, aquí aparecen pues, dos de las ideas básicas y más importantes que hemos tenido en cuenta en nuestra estimación. En esta primera gráfica, en esta primera diapositiva, lo que vemos es que bueno, pues la evolución del consumo según este informe de Deloitte y que nosotros hemos tomado como una referencia, bueno, pues está basado en tres fases diferentes. Una primera fase de aislamiento, donde se definieron las normas que iban a regir durante la época más dura del confinamiento. Una fase de estabilización, donde el consumo de diferentes bienes y servicios iba a ir recuperándose progresivamente hasta llegar a lo que se supone que iba a ser bueno, pues una recuperación de los niveles previos a la crisis en el año 2021. Nosotros a este escenario básico que había definido Deloitte en su informe, pues hemos añadido un escenario adicional, alternativo, en el que consideramos que ese periodo de estabilización pues, podía sufrir en el otoño, como luego pues, en mayor o menor medida se ha revelado que podía ocurrir. Bueno, pues un cierre temporal o al menos una paralización de algunas de las actividades que iba a dar como consecuencia pues que el consumo se redujese y que la recuperación fuese más lenta y se prolongase más tiempo durante el año 2021. En este primer gráfico, sobre la evolución del consumo de los hogares, pues vemos que a nivel sectorial algunos sectores han sufrido, especialmente los relacionados con el turismo, directamente pues, la restauración, los alojamientos en hoteles, viviendas de alquiler y el ocio. También ha sufrido considerablemente el comercio y de alguna manera la alimentación en la cesta de consumo de las familias pues ha tenido una presencia, sobre todo al principio de la pandemia, por motivos de precaución típicos en una situación como la que estamos viviendo, pues tuvo un impacto positivo que después se ha ido mitigando en el tiempo hasta llegar a niveles normales. Con base en estas tres fases de evolución del consumo de los hogares, bueno, pues de una forma detallada hemos extraído lo que serían los datos de consumo para agregar a cada uno de los sectores en nuestro análisis input-output. En este análisis, bueno, pues la gráfica que estamos viendo ahora en la pantalla adquiere especial relevancia, porque se ve que desde una situación inicial previa a la crisis, con una distribución del consumo más o menos habitual en los hogares españoles, pues de una manera abrupta en la época del aislamiento, en la época del confinamiento, hemos visto tres efectos encadenados. El primero pues es un aumento del ahorro que Deloitte estimaba en que prácticamente iba a ser del 100%, pasando de una tasa de ahorro sobre la renta disponible del 8% a casi el 16%. Recientemente pues, se han publicado algunos estudios en los que ese 16% parece que incluso se queda corto y que ha llegado en el segundo trimestre del 2020 a cifras del 22% de ahorro. A ese ahorro por precaución de los hogares se suma pues, la pérdida del poder adquisitivo derivado de la paralización de la actividad. A pesar de algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno en referencia pues, a esta pérdida de ingresos, como puede ser pues, la habilitación de los ERTEs y algunas otras ayudas a los hogares. Lo cierto es que la pérdida
pues ha marcado de una manera fundamental también la distribución de la cesta de consumo. Y lo que vemos es que bueno, pues los bienes y servicios relacionados con esos sectores cercanos al turismo que he comentado anteriormente, pues prácticamente en la época de aislamiento han desaparecido, han tenido una caída del 95% en el caso de restaurantes, también 95% en el caso de hoteles y de viajes, y en el caso del comercio ha pasado del 12% al 2%. En esta estimación, bueno, pues se supone una fase de recuperación lenta hacia el 2021, aunque los últimos estudios pues, parecen que no va a ser, no estamos tan próximos a esa recuperación del nivel inicial y tendremos que esperar un poco más que en el año 2021. Lo cierto es que estos son los dos, bueno, las dos referencias que hemos tomado para estimar los datos de consumo. Inicialmente, los datos de consumo hacen referencia a los productos y a los bienes y servicios que están contenidos en estos familiares, y una labor añadida a eso es bueno, pues las consideraciones que apuntamos en esta transparencia, y es que ha sido necesario armonizar ese consumo de bienes y servicios de la clasificación COI-COP propia de la encuesta de presupuestos familiares, de la encuesta de presupuestos familiares del INE. Hemos tenido que armonizarlo con los sectores típicos de la clasificación de la tabla input-output. En este sentido, también hemos tenido que hacer un ajuste debido a que las importaciones en la encuesta de presupuestos familiares no se distinguen de lo que es el consumo intermedio. Y para el análisis que hemos propuesto en este trabajo, pues necesitamos descontar esas importaciones para saber cuál es el impacto que tiene en la producción interior y en el empleo. Y por último, un último ajuste ha sido, bueno, pues con ánimo de actualizar y hacer más precisos los resultados. La tabla input-output que hemos utilizado ha sido la última publicada por el INE, pero después hemos hecho un ajuste a través de un procedimiento que está detallado en Eurostat y suele ser el habitual para este tipo de cometidos. Hemos ajustado la tabla input-output del año 2016 al año 2019, de manera que los resultados fuesen lo más ajustados posibles. Teniendo en cuenta estos ajustes y estas operaciones añadidas a lo que era la recuperación de los datos desde la encuesta de presupuestos familiares, estos son los datos de consumo que hemos aplicado a estos sectores de nuestro trabajo. En estos datos de consumo tiene especial relevancia la caída singular que hay en estos sectores que he marcado en esta transparencia y que, como dijimos al principio, pues, están directamente relacionados con lo que sería el sector del turismo. Añadido a esta caída del sector o de las actividades típicas del sector turismo, se podría bueno, distinguir también la caída especial que ha tenido durante un tiempo además muy concreto en la industria de los vehículos, de la fabricación. Esto en el escenario 1, que es el escenario, digamos, más conservador que hemos considerado. En el escenario 2, pues se repiten las pautas de crecimiento, bueno, en este caso las pautas de caída, pero son mucho más acusadas. Bien, retomo yo la presentación. Seguimos con los datos ahora con el bloque de exportaciones. Para ello pues hemos utilizado información de la Secretaría de Comercio para la exportación de bienes, Datacomex, que hemos totalizado un promedio de 2016 a 2019. Hemos utilizado también, lo hemos completado con información muy gruesa que proporciona sobre los servicios, el tema de exportaciones el Banco de España.
Entonces hemos utilizado la expectativa, la proyección de variación de las exportaciones que elabora el Banco de España en uno de sus informes sobre el impacto de la COVID. Y bueno, pues muy en agregado, pues escenario 1, o sea, en 2020 una caída entre el 16,7 y el 21,9, y en el 2021 una recuperación entre el 21,8 y el 18. La verdad es que hemos concentrado toda nuestra manipulación del vector de exportaciones en lo que es la fabricación de vehículos, utilización de informes elaborados por ANFAC, y en los sectores relacionados con la actividad turística a partir de datos que proporciona Esteltur. Bueno, datos de proyecciones de Esteltur. Entonces, muy grosso modo, pues la variación media de los componentes del vector de exportaciones oscilan entre un 6 y un 8% en el escenario 1 de caída, y en el escenario 2 entre un 8 y un 10, en media, hay alguno que un poco más, un poco menos, y los vehículos, fabricación de vehículos a motor es una caída entre el 20 y el 25%, y el turismo entre el 50 y el 70%. Y para el año 21, pues la variación es del signo contrario, un poco como veis aquí en la diapositiva. En relación con la inversión, pues la situación pues también está un poco complicada. Entonces, aquí lo que hemos tomado también la variación en agregado que proyecta el Banco de España, y es una caída entre el 20 y el 25% en el 2020, y una recuperación de entre el 9 y el 16,9% en 2021. Entonces, ¿cómo hemos repartido esto? Bien, pues primero hemos descontado la variación de existencias que habíamos incluido en el shock de oferta para evitar problemas de doble contabilidad, y luego, pues para los 8 sectores que disponemos información de activos reales de la base de la Fundación BBVA y BIE, pues hemos considerado la inversión bruta como la suma de la depreciación más un ratio capital-producto, el acelerador, multiplicado por la expectativa de variación de la demanda autónoma, que a nivel sectorial incluimos ahí tanto el consumo, aunque tenga un componente inducido a nivel agregado, a nivel sectorial lo consideramos como demanda autónoma, más las exportaciones. Y entonces, como entendemos que la variación, o sea, que el shock de la COVID se sobreentiende que va a ser algo temporal, aunque no sabemos muy bien cómo va a evolucionar, si va a haber histérisis o no, pues hemos considerado solamente que, como consecuencia de este impacto del acelerador negativo, solamente se incorpora a la decisión de inversión entre el 20 y el 50%, ¿vale? Entonces, el resto de componentes, la variación media está entre el 6 y el 8% en escenario 1, y un 8 y 10% de caída en el escenario 2 respecto a 2019, y en 2021 pues una variación del signo contrario. Sí que hemos incorporado también un poco muy grosso, una información muy gruesa que proporciona la encuesta de coyuntura industrial, que ha avanzado hasta el tercer trimestre, si no recuerdo mal, pero solamente desagrega entre bienes de equipo, de consumo y bienes intermedios. Entonces, eso también lo hemos tenido un poco en cuenta. Y bueno, pues ahora ya le cedo la palabra a Fernando. Bien, en este tercer apartado lo que vamos a ver es un resumen de los resultados más importantes. Es difícil, pues en un trabajo de análisis de este tipo, tener una visión o trasladar la visión sobre los resultados, puesto que las tablas son densas en cuanto a la información, y resulta la información que viene es muy compleja. En cualquier caso, lo más importante de los resultados, pues podríamos centrarlo en estas transparencias. La primera, que tiene que ver sobre el impacto total en el valor añadido, que, como hemos definido en el planteamiento teórico, pues es la combinación del shock de oferta y el shock de demanda. Y lo que vemos es que en el año 2020 en concreto, pues ha prevalecido el shock de demanda sobre el shock de oferta. El impacto ha sido mayor desde el lado de la demanda que desde el lado de la oferta. Solamente en
estos sectores que vemos aquí, la fabricación de vehículos, el comercio y el transporte, el shock de oferta ha superado el shock de demanda. El shock de demanda responde a la combinación de estos elementos que hemos definido anteriormente. La combinación de la caída en el consumo privado, en la inversión y en las exportaciones, pues obviamente da como resultado la caída en la demanda total, que es lo que hemos confrontado con el shock de oferta. En el caso de la demanda, pues vemos que las caídas han estado pues dominadas por los valores de exportaciones en los sectores que tienen que ver con el turismo y también por la caída en sectores muy sensibles a la variación de la inversión, como es el caso pues, de las manufacturas y de la construcción. Considerando estas caídas y añadiendo el peso que ha tenido el consumo, pues entonces hemos obtenido el shock de demanda, el impacto por la combinación del shock de oferta y del shock de demanda, y el resultado final para el año 2020 sería el que estamos contemplando ahora en la transparencia. Para el año 2021, el patrón de caída se mantiene. En este caso, obviamente, solamente está dirigido por lo que sería el shock de demanda, puesto que el shock de oferta solamente lo hemos contabilizado en la época de confinamiento en que se paró la actividad de manera obligatoria. En este caso, para el año 2021, los resultados reflejan esa recuperación que se espera que nos lleve a unos niveles parecidos a los que teníamos anteriormente a la crisis. En el caso del año 2021, el shock de demanda estaría bueno, pues relacionado con estos valores que se presentan en la tabla, que bueno, pues, en la mayoría de los casos son positivos, perdón, y solamente en el caso del sector de información y telecomunicaciones, el consumo privado pues experimenta un crecimiento negativo. Como resultado final, bueno, en el año 2021 el crecimiento del valor añadido sobre la referencia o sobre el valor base que teníamos antes de la crisis, vemos que no superaría, o sea que se quedaría cerca de alcanzar el nivel inicial, pero necesitaría todavía tiempo para poder recuperar el nivel. Esto en cuanto al escenario 1, que nosotros consideramos era el escenario conservador, siguiendo más o menos las pautas que habíamos tomado como referencia del Banco de España y en cada uno de los elementos de la demanda, pues para los organismos que hemos consultado. En el escenario 2 se repiten las pautas, no voy a entrar mucho en detalle en esta descripción, puesto que el patrón es de variaciones prácticamente el mismo que para el escenario 1, solo que los valores son mucho más intensos en cuanto a las caídas y también en cuanto a las recuperaciones en el año 2021. Según este escenario, nos quedaríamos un poquito más lejos del nivel inicial antes de la crisis, obviamente porque el criterio que hemos aplicado aquí ha sido más estricto, más duro en cuanto a las condiciones de la paralización de la actividad y en cuanto al impacto que ha tenido la demanda en el impacto global del problema. Esta gráfica resumiría a grandes rasgos pues cuál es la evolución según nuestros cálculos y según nuestras estimaciones del valor añadido. Del valor inicial anterior al confinamiento, pues alcanzaríamos lógicamente el pico negativo más
significativo durante la época de confinamiento, en el segundo cuatrimestre, perdón, del año 2020, y posteriormente pues, se combinaría con ese impacto sobre la oferta un impacto más prolongado desde el lado de la demanda, que en el caso del escenario 2 pues tendría una recaída en el otoño del 2020. Esto reflejaría a grandes rasgos cuál es el patrón de evolución del impacto que hemos analizado en este trabajo. Y un último punto sobre los resultados de nuestro análisis está relacionado con lo que sería el impacto en el empleo. Utilizando los coeficientes directos de empleo en lugar de los coeficientes directos de valor añadido, pues partiendo de una situación inicial de los datos de empleo del año 2019, estimamos que en el año 2020, en el escenario 1 más conservador, habría una caída del empleo del 10,32% para luego comenzar una recuperación hasta en agregado, a nivel agregado del 8,85%. Por sectores, pues vemos que los más dañados, los más perjudicados, pues aparte de los sectores relacionados con el turismo, como podría ser el transporte, el alojamiento y la restauración, o también las actividades inmobiliarias relacionadas con el alquiler de pisos, sobre todo para turistas, pues, veríamos como, bueno, en la transparencia anterior veíamos que el empleo también ha sufrido una caída muy importante en manufacturas y en concreto, de manera muy especial, en la fabricación de vehículos. El escenario 2 repetiría esa pauta de comportamiento, pero con unos valores mucho más duros en este caso. Las caídas son un poquito más claras y la recuperación, aunque intenta llegar al nivel que tenía antes de la pandemia, pero se queda por debajo de ese nivel. Bien, pues ya terminamos. Esta es la última diapositiva. Más que conclusiones, en realidad es un resumen de los resultados en agregado. Es la estimación de la caída del PIB entre el 9,3 y el 11,7, y una recuperación posterior en 2001, pero que no llegamos a alcanzar el nivel de partida de antes de la COVID. Entonces, estas estimaciones que realizamos están en la línea de las que han realizado otras instituciones, y bueno, en nuestro documento presentamos un resumen de algunas de ellas, y bueno, pues están comprendidas entre un mínimo que arroja el BBVA y un máximo en una situación de altísimo riesgo que asume el Banco de España del 15%, esto para 2020. Y un resultado más o menos también acorde con las proyecciones que se realizan para 2021, digamos ahí donde la horquilla, el valor máximo y el mínimo de la horquilla los produce el Banco de España entre el 4 y el 9. Y hemos visto también un poco que los resultados son relativamente coherentes, como no puede ser de otra manera, a nivel sectorial, siendo los sectores de vehículos, hostelería, transportes y la construcción los más afectados por los efectos de la pandemia. Y nada más, con esto damos por concluida la presentación y nada, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando y Eladio. La verdad que os habéis ajustado perfectamente a los tiempos que habíais. Tenemos tiempo por delante para comentarios, preguntas, sugerencias por parte de nuestros asistentes. Como os mencionaba al principio, creo que lo más operativo es que lo hagáis de viva voz,
por favor os identificáis cuando lo hagáis así, o si lo preferís, mediante el chat, y yo se las traslado tanto a Eladio como a Fernando. Adelante. Sí, hay un par de peticiones, 3 peticiones de palabra por aquí. Se ha cortado. En el orden. No se te oye bien, Esteban. Sí, se corta. Esteban. Esteban se ha quedado congelado. Sí. Sí, se ha quedado un poco frío. Igual Bueno, son los pues, datos. Con lo cálido que es, con lo buena gente que es, se ha quedado un poco frío. Sí, sí. Bueno, pues Jorge, si queréis. ¿te encargas tú? Sí, tomamos un poquito otra persona de momento, hasta que vuelva Esteban, la moderación. Me ha parecido ver que Ana Isabel Guerra era la primera que levantaba la mano, después Milagros Dones y por último lugar Luis Antonio. Luego, si queréis, hacemos otra ronda de preguntas. Así que, Ana Isabel, cuando quieras. Voy a conectar la cámara, así me veis también la cara. Buenas tardes a todos. Bueno, daros la enhorabuena tanto a Fernando como a Eladio por el trabajo que habéis hecho. Me ha gustado mucho, sobre todo por el detalle con el que tratáis los datos, ¿no? Que es muy preciso y muy bien trabajado. Bueno, yo no es una pregunta, sencillamente, bueno, es una sugerencia. Estaría muy bien, no sé hasta qué punto es posible extender el trabajo analizando hasta qué punto ese impacto que está teniendo la COVID en España se debe a razones estructurales o se deben a razones de volumen, de peso. Como bien decíais al principio, el sector turístico tiene mucho peso en la economía española, ¿cierto? Y eso ha hecho que, bueno, la COVID tenga un impacto más significativo en nuestra economía en relación con otras economías. Entonces, bueno, no sé si lo que habéis hecho podríais replicarlo para otra economía para ver hasta qué punto se debe a por razones estructurales o razones, como bien decís, de ambas, estructurales y de volumen, por así decirlo. Esto es. Ana, soy Fernando, muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que es una sugerencia muy interesante. Replicarlo en otra economía, pues obviamente tiene la complicación de la fuente de datos, de las bases de datos para poder recopilar una información que además sea comparable con nuestra economía. Lógicamente esa dificultad no la encontramos solamente en este tipo de trabajo, sino pues en cualquiera, obviamente, en la que lo que tratemos sea, bueno, pues una comparación de un fenómeno que puede ocurrir en diferentes economías y debido a la estructura de esas economías la respuesta puede ser distinta. En cualquier caso, desde luego, bueno, tomamos nota de tu comentario porque obviamente ganaría mucho peso el trabajo si estos resultados pudiesen ser comparables con otros de otras economías similares o, bueno, pues con unos patrones de crecimiento de la demanda diferentes y con otro tejido industrial diferente, desde luego. Pero muchas gracias por tu comentario. Hola, estoy de vuelta, disculparme porque se me ha caído la wifi momentáneamente. Ana, si estás hablando, estás silenciada, ¿Puedo replicarte un momento? Es un segundito. Lo que decías de los datos es que sencillamente lo que tenéis, vosotros ya tenéis datos de cuál ha sido el impacto directo en términos de valor añadido, si creo que he entendido bien, para la economía española. Se trataría solamente de coger ese dato, lo único que tenéis que hacer es replicarlo utilizando datos input-output de otras economías. O sea, el mismo impacto, los datos que tenéis de impacto directo en términos de valor añadido y de la demanda que han venido ocurriendo en el caso español, utilizarlos para replicar ese impacto, este shock de oferta y de demanda utilizando datos input-output de otras economías.
Esto era lo que yo os comentaba. De acuerdo, muchas gracias. Más claro ahora. Perdona, que igual no fui lo suficientemente clara. Es que, de hecho, hay un estudio del Banco de España que hacen algo similar, no tan bien hecho como lo hacéis vosotros, y resulta interesante, ¿no? Porque comparan el caso de España, Francia, Italia. No me acuerdo ahora de los autores. Es un estudio del Banco de España de este año. Francia, España, Italia y Alemania. Entonces, lo que hacen es replicar ese shock. Ellos solamente hacen el análisis de shock de oferta en esas 4 economías, de tal forma que les permiten aislar el efecto estructural, ¿no? De hasta qué punto la estructura de la economía tiene un papel relevante a la hora de que el impacto total sea mayor o menor. Esto es. Correcto, muchas gracias. Perdona, que no fue muy clara. No, quizá fuese un malentendido mío, pero en cualquier caso la propuesta es muy interesante, desde luego. Sí, yo solamente quisiera añadir. Gracias. No, de nada, hombre, a ti, faltaría. Que sí que a lo que dice Fernando, añadir simplemente que a mí también me parece muy interesante, un poco con la finalidad de completaría bastante el trabajo, porque sí que permitiría extraer cuál es, digamos, el impacto total al final del COVID, porque hay algunas, es verdad que se están mezclando cosas que venían de antes, un poco de carácter estructural con lo del COVID. Sí que es verdad también un poco por otro lado que nuestra motivación del trabajo era producir unas estimaciones muy en tiempo real, ¿no? Yeah. Y con los riesgos que eso conlleva, entre otros, pues problemas de datos y problemas de que esto envejece fatal, ¿no? Porque... Pero bueno, que en fin, no lo dejamos apartado, no lo descartamos, y yo creo que sí que lo retomaremos si ampliamos un poco esta línea. Así que muchas gracias. A vosotros. Vuelvo a estar aquí, que se me había caído la wifi, como os comentaba, pero ya me ha comentado Jorge internamente que os habéis organizado y me comentaba que le había dado la palabra a continuación a Milagros Dones y luego a Luis Antonio López. Milagros, cuando quieras, perdona. Aquí estoy yo. ¿A mí me oís bien? Espero que sí. Que mis hijos me hayan dejado la wifi libre, porque esto de la pandemia es compartirlo todo. Te oímos perfectamente, sí. Lo primero que quiero hacer, igual que ha hecho Ana, es agradeceros el esfuerzo. O sea, todos los que estamos aquí tenemos alguna experiencia con tablas input-output y sabemos la complejidad del tema. Pero a mí me surgen algunas dudas, ¿vale? Entre otras cosas porque, como sabéis, mi tema son los sectores y evidentemente no podía estar al margen de un estudio que he hecho en paralelo al vuestro, aunque también tengo que reconocer que con menor exactitud. Entonces, la primera pregunta es, me imagino que a efectos de presentación habéis agregado mucho el número de sectores con los que estáis trabajando, pero que habéis estado trabajando con un nivel de desagregación sectorial mucho más elevado, ¿vale? Primera pregunta para saber un poco si esta especie de obsesión que tengo yo por la diferenciación sectorial me está llevando a cosas que comparto en muchos resultados con vosotros, pero en otros me desvío. Y me resulta un poco curioso, al menos. Y la segunda de las características o de las cuestiones que quería plantearos, porque es una otra obsesión, diría yo, y no sé si habéis planteado cómo se podría hacer, yo tengo mis aproximaciones, pero no estoy convencida de ellas, es no trabajar con las tablas en términos nominales, sino eliminando el efecto precios. Es decir, no consigo tener unas tablas input-output como debería ser deseable de índices de volumen, pero sí una aproximación. Y entonces sí que puedes, digamos que descartar o por lo menos hacer una incisión en lo que sería realmente un efecto vía precios o nominal y un efecto vía cuantía, que es un poco lo que yo intentaba hacer, es decir, traslado el efecto del valor añadido a índice de volúmenes en las actividades productivas. Igualmente trabajo con las valoraciones de comercio exterior, de export y de import, también eliminando efecto precios y, por tanto, en índices de valor unitario. Porque pienso que a veces en esa estupenda iniciativa que ha planteado Ana hay un elemento no solamente estructural por tamaño empresarial o por especialización productiva de cada economía, sobre todo si las manejamos en términos comparados con Europa, de efecto precios. Porque no es lo mismo las ligazones, la dependencia en materias primas o en productos intermedios incorporados a la producción, ni el tratamiento de la tipología de importaciones, de qué bienes, con qué carácter más finalista o más intermedio se incorporan en la economía española. Y eso me ha hecho ir por la línea de
unas tablas pseudo constantes, por decirlo de alguna manera, o denominarlas de alguna manera, para hacer la interpolación de cuál ha sido el impacto del COVID, entre otros muchas posibilidades que esto ofrece, claro, porque puedes hacer un análisis de cualquier otro impacto, que puede ser desde que de repente lleguen los fondos europeos, que es donde estoy ahora, y cómo se van a distribuir por sectores y cómo eso va a crear un efecto en cadena, generando más o menos empleo y más o menos de qué calidad. Quiero decir, si lo vamos a centrar en sectores que exijan un nivel de salarios más elevado por la cualificación que requiere o no. Y entonces quería saber eso, ¿qué nivel de sectores estáis trabajando? Esa es mi pregunta concretísima. Y la segunda, que intuyo que sí, que estáis manejando las tablas input-output actualizadas por el procedimiento RAS o algo similar, o un billetápico, vamos, para llegar al 2019, pero siempre en términos nominales, ¿no? Porque yo estoy muy, muy enfocada en trasladarlo a índices de volumen o a una aproximación de ellos, y ahora mismo estoy pues con el máximo de información disponible. Y en términos europeos, que siempre hago comparaciones, claro, me han venido fenomenal trabajar con las tablas input-output que tenemos, que las WSIO, ¿sabéis?, a nivel internacional, y esas las tenemos, digamos que es una adaptación de las españolas para que tengan el mismo nivel de sectores que en el resto de los países, y podemos hacer comparativas además con Iberoamérica, que sabéis que ahí tenemos también un amplio campo de análisis para comparar países en desarrollo, en vías de desarrollo, con estructuras productivas muy dispares, ¿no? Muy diferentes a lo que sería, digamos, la Europa continental europea. Entonces, trabajar con esa base te ayuda mucho, y creo que sería un adelanto de intentar ponernos de acuerdo si tenemos algún procedimiento que nos llevase a una valoración en términos de volumen, eliminando efecto precios. Que no sé cómo lo tenéis vosotros, yo hago mis pinitos, pero sigo teniendo problemas. Milagros, muchas gracias por tus comentarios. Voy a empezar por contestar a la pregunta que has hecho tan directa, que tiene que ver con la agregación de sectores. Quizás esa parte no he sido demasiado explícito, pero los cálculos, porque además es una recomendación típica en la evaluación de impactos y en el tratamiento de las tablas input-output, el cálculo se hace sobre el mayor nivel de desagregación posible. En este caso, nosotros hemos trabajado los cálculos sobre los 64 sectores que aparecen en la tabla simétrica input-output. A efectos de que los resultados fuesen más manejables, al final lo que hemos hecho ha sido agregarlos en 15 sectores, y el de manufacturas, dada la importancia que tenía la fabricación de vehículos, pues hemos hecho una pequeña subdivisión. Pero sí, los cálculos están hechos a nivel de 64 sectores, tomando toda la tabla input-output para hacer la estimación. Luego después ha sido una agregación posterior a efectos de simplificar los cálculos. En cuanto a tu sugerencia, bueno, supongo que eso está en la mente de todos los que intentamos, unos con más experiencia, otros con, pues vamos dando nuestros pasos. Trabajar las tablas input-output siempre tiene la complicación, o sea, la limitación del trabajo o del tratamiento de los precios, ¿no? Y desde luego que encontrar una solución que pudiese separar el efecto que ha tenido la variación de precios sobre la variación de cantidades, pues completaría muchísimo los resultados del trabajo. Es complicado, pero es una línea que no descartamos, desde luego. Y si en esa línea ayuda las dos herramientas que nos has comentado, bueno, pues desde luego trabajaremos en ello para intentar avanzar un poco y ver si los resultados pueden ser un poco más, pues, más justos. Yo os diría, por ejemplo, yo estoy trabajando con precios industriales para deflactar la demanda interindustrial cuando estoy deflactando las filas, por entendernos, igual que utilizo los índices de valor unitario para la tipología de productos, y utilizo la misma base de datos que vosotros. Es decir, bueno, estoy con Taric, y la verdad es que ya ahí me lío mucho porque he bajado un descenso brutal. Estoy trabajando con Taric a 6 dígitos, y así puedo identificar muy bien qué productos y en qué sector los identifico, porque si no sabéis que es muy complicada la correspondencia directa, entonces tienes que descender muchísimo, pero bueno, tengo ya más o menos una tabla que enlaza una clasificación con otra con bastante estabilidad y no salen cosas extrañas.
Y luego el tema de deflactar la demanda final, pues estoy utilizando precios aproximados, es decir, cuando me bajo la diferenciación de tipología de productos de consumo y deflacto cada uno de los productos antes de pasarlos al sector. Y entonces tengo los valores de los sectores deflactados por el índice de precios de consumo, pasando por lo mismo, ¿no? Me tengo que bajar a las subcategorías y si no, no llego a nada. Pero bueno, es mucho, si queréis, de manejo de datos, que al final uno tiene la sensación que, no sé, pues si tuviésemos que dedicarle 100 horas, que son muchas más, pero imaginaros 100, al final el 80% ha sido tratamiento previo, porque luego la metodología que utilizamos todos es tan clara, tan evidente, y yo diría que tan efectiva como es la identidad clásica del modelo de Leontief. Pues es que lo podemos vestir de otra manera, pero estamos trabajando todos sobre lo mismo, y es una técnica que te permite tener una visión perfectamente nítida de cómo no se puede trabajar con algo de forma aislada, sino con todas las interconexiones que se plantea. Se me olvidó también otra cosa. No sé hasta dónde llegáis, porque habéis hablado del efecto directo y de los efectos indirectos, en el fondo con la matriz inversa, pero no sé si habéis llegado a la segunda vuelta, a los que serían los efectos inducidos por efectos rentas, porque eso es muy bonito y os habéis quedado justo donde yo creo que empezaría el tema. Si tenéis el efecto impacto en empleo y eso lo trasladáis a rentas salariales, el siguiente es cómo afecta la caída de las rentas sobre el comportamiento del consumo, y vuelta a empezar, porque tendrías otra vez un shock de demanda. Y entonces eso te enriquece también mucho, porque es cuando empiezan a aparecer cosas con las que os decía que no estaba del todo de acuerdo. Bueno, del todo, lo habéis avispado de que puede ser, y es que en el 2021, desgraciadamente, a mí me sale que solo el 36% de la producción de este país, del 36% de los sectores recuperan los niveles del 2019. Hay que esperar al 2022 para recuperar niveles del 2019, es decir, precrisis, en el resto del sistema. Entonces, que la situación es muchísimo más dura de la que aparentemente marcan las cifras, que resultan súper chulas, de cae un 12, pero vamos a crecer un 12, y entonces, bueno, si no sabes nada de estadística, y mucho menos de números y de sumar y multiplicar, dices, pues nos hemos quedado igual. No, es que caer 12 no es lo mismo que crecer 12, tendría que crecer un 17 para llegar al de antes. Entonces, quiero decir que no solamente no vamos a recuperar niveles en todo el tejido productivo, sino que además la intensidad tendría que ser tan brutal para recuperarlos que es inviable, ¿no? Teniendo en cuenta, pues no sé, un 35% de pérdida de tejido productivo. La configuración que mencionaba Ana de pymes está haciendo que esto sea todavía más complejo. Pymes que se cierran porque no hay actividad, y pymes de propietarios de 64 años que para qué van a estar hasta los 66, pues ya pago y vámonos y me dejo de líos. Y por todo esto está creando, pues no sé, digamos que una masa crítica que defiende que la economía española necesita un cambio estructural brutal, porque el 21 se nos va a quedar muy alejado todavía de lo que sería deseable. Entonces, yo estoy más en la línea escenario 2, que planteáis como más negativa, que en aquel otro escenario donde veíamos unas perspectivas de crecimiento mucho más positivas, ¿no? Esas son al menos mis últimas conclusiones, pero vamos, que las saqué hace creo que 3 semanas, de un análisis similar al vuestro. Pues muchas gracias otra vez, porque este último apunte que sugieres, que es el análisis del impacto inducido, está en nuestra línea de investigación. O sea, nosotros, esto han sido resultados, si quieres llamarlo preliminares, porque obviamente solamente hemos considerado el impacto directo y el indirecto. La ampliación obviamente es introducir el consumo de trabajadores, endogenizarlo y entonces comprobar cuál es el efecto inducido de la caída, del shock de oferta y del shock de demanda en una tercera, si quieres llamarlo así, una tercera vuelta. Bueno, quizá tendríamos que hacer otro seminario en unos meses y entonces ver nuestro avance en esa línea, pero desde luego está en nuestra mente y supone un apunte y una sugerencia muy interesante. Muchas gracias. A vosotros, porque de verdad además me habéis abierto una opción que yo jamás me había planteado, que es el tema del cambio en variación de existencias. Quiero decir, yo lo había pasado desapercibido, y creo que en estos momentos, justo para este impacto, es fundamental.
Yo no había considerado nunca la variación de existencias, digamos que trabajaba directamente con formación bruta de capital fijo sin diferenciar los dos componentes y acabo de descubrir que eso es uno de los grandes equívocos en mi planteamiento, que debo tener siempre diferenciada la variación de existencias porque lo considerábamos ahí un saco de identidad y a lo mejor tiene mucho que decir en estas circunstancias, muchísimo diría yo. Entonces para mí ha sido todo un descubrimiento vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias Milagros y gracias a Fernando por las aclaraciones. Tenemos algunas preguntas más en línea, esperando. Le voy a dar la palabra a Luis. Luis, cuando quieras. Estás silenciado, pero Ahora deberíamos oírte. Espero que se me escuche, que antes no se me escuchaba muy bien. Trataré de proyectar la voz. Se te escucha un poco lejano. Sí. Voy a intentarlo. Primero, venga, déjate la voz ahí. Muy interesante tanto la exposición como las cuestiones, sugerencias de posteriores. Y respecto a la exposición, no se me había planteado este enfoque que habéis hecho vosotros de decir qué es mejor o peor, el impacto económico, el efecto desde la oferta o el efecto desde la demanda. Y me ha resultado interesante. Os sale que es mayor la demanda, y como bien comentabais, porque el confinamiento fue más temporal, mientras que las pautas de comportarse las personas, las familias y las empresas, su cambio de comportamiento es más alargado, ¿no? Entonces, en este sentido, dos elementos simplemente. En los cambios en la demanda, pues nos vienen los 140.000 millones, simplemente quiero decir que, o los 70.000 millones, que hasta qué punto el input-output es un sistema adecuado para evaluar esos efectos por parte de la demanda. Y luego, creo que lo decía también Milagros, en los cambios de oferta, el problema que va a haber a partir de ahora es ese cierre de empresas, que no digo que es un reto a ver cómo, sin tener una tabla input-output, hacemos que desaparezcan un porcentaje de empresas del sector, si las empresas grandes o las empresas pequeñas, es decir, esos son cambios en la oferta que se van a producir, que van a cambiar la economía española y hasta que no tengamos unas tablas input-output, no tengo claro si podemos hacer algo para meter esos cambios de oferta dentro de la tabla input-output. Pero estas son dos reflexiones. Bueno, no tanto mi pregunta, lo que yo no tengo muy claro es si el análisis de la variación me ha gustado mucho lo de la variación de existencia, lo de la inversión, todas estas cosas, la verdad es que me ha resultado útil e interesante. Pero los cambios de la oferta, trabajos que he leído que están haciendo una hipotética extracción, es decir, si cierra el 100% del transporte o del turismo, lo quitas directamente de la economía y ves el impacto que tiene esa hipotética extracción. O un modelo de desastres, que eliminas un porcentaje y haces un modelo de optimización. Vuestro enfoque de variación de existencias es como pensar que lo que no produzco va a unas existencias obligatorias. Entonces es como que solo cambio la demanda final, no cambio todo el proceso productivo. Quiere decir que como los tres son tres aproximaciones y supongo que las tres son más o menos válidas, pero no deben de dar los mismos resultados, porque lo tratáis como un elemento de la demanda final, no como un cambio que desaparece una parte del sistema productivo. Pero vamos, que me ha gustado mucho y muy interesante comparar esa oferta y demanda y tanto, vuelvo a decir, las sugerencias que os han hecho o las reflexiones que ha habido después también me ha resultado muy interesante. Nada, muchas gracias, espero que se me haya oído. Eran más bien reflexiones, muy interesantes. Hola Luis Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por tus reflexiones y por tus comentarios. Más tranquilo ahora, Eladio, que ya soy... Seguro que sí, claro que sí, hombre. Bueno, te comento yo. Nuestro trabajo ha sido básicamente una estimación del impacto directo, digamos, de las medidas para intentar contener el confinamiento. Una de las secciones con las que estábamos un poco peleando para ver si la incluimos en el artículo correspondiente es un poco, digamos,
cómo relacionar este impacto con las medidas de política que se están adoptando, es decir, todo el tema de los ERTEs, facilitar medidas de liquidez para las empresas para evitar precisamente este cierre y que haya problemas de histéresis en el futuro que, digamos, se arrastren, efectivamente. Entonces, esto no está incluido en nuestro trabajo. Lo estamos considerando y nos gustaría hacerlo, pero bueno, vamos un poco justos de tiempo también, o sea que, en fin, entra dentro de nuestra agenda, pero vamos, no lo hemos tratado. En cuanto a lo último, lo del tratamiento del shock de oferta, la verdad es que nos ha dado bastante dolor de cabeza. No nos gustaba lo que había sobre el tratamiento de los desastres, porque, como hemos dicho, es decir, esto no ha habido un terremoto, no ha habido una inundación que ha desaparecido un sector, ha habido una paralización. Entonces, la hipótesis que nosotros hemos adoptado, pues es verdad que es un poco heroica, es decir, estamos suponiendo que un sector tiene toda la electricidad, digamos, el 1 de enero contratada, y entonces la que no gasta el 1 de enero la tiene a final de diciembre, ¿no? Es un poco, en fin, siendo un poco riguroso, es un poco la hipótesis que hemos supuesto. Es verdad también un poco que si el confinamiento y la paralización de estas actividades no esenciales no va más allá de cierto periodo, que yo tampoco me atrevería a decir exactamente cuál es, digamos, se puede cubrir cierta falta de provisiones con stock y otra parte digamos, lo que no es stock quizás se puede cubrir un poco acelerando los procesos productivos cuando se retoman un poco las cadenas. No es satisfactorio el resultado 100%, pero digamos, dentro de lo que se nos pasaba por la cabeza, pues nos parecía que era la solución más aceptable y coherente un poco también con nuestro enfoque. De todas maneras, seguimos pensando en ello, porque, en fin, seguro que, bueno, si a alguno de vosotros se os ocurre alguna solución alternativa, pues bienvenido. Apreciaremos mucho cualquier tipo de comentario sobre esta cuestión. Gracias. Sí, muy bien. Y por ejemplo, lo de la histéresis que habéis comentado antes también es muy interesante. Quiero decir, o los cambios en las pautas de demanda que ahora aunque volvamos a la normalidad, vamos a pedir más, vamos a usar más internet, vamos a pedir más a casa. Quiero decir, esos cambios que son como retos que se nos ofrecen, pero vamos, que es muy interesante. Que lo difícil es, y en un modelo input-output, ¿cómo voy modelizando todas estas cosas? O paso al siguiente. Había un par de manos más levantadas que son de Josep González, pero antes nos comentaba que tenía problemas con el micro. No sé si no lo sé, puedes no sé si me oís trasladarnos. ¿Sí? Te oímos. Sí. Ahora te oímos, sí, correctamente. Perfecto. A ver, estoy trabajando con un equipo muy antiguo que lo he modernizado con Linux y aguanta, solo aguanta. Bueno, a mí me ha gustado mucho la exposición y desde luego lo que entiendo son las limitaciones de un trabajo de este tipo. Se está trabajando con una tabla de 4 años atrás prácticamente que se ha actualizado lo mejor posible y esto no da para más, es lo que hay, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, lo interesante de estos trabajos es que permite a veces con pequeñas hipótesis adicionales, pues explorar escenarios alternativos. Yo, por ejemplo, los escenarios que me gustaría y que creo que es algo que podéis resolver rápidamente, esto es relativamente rápido, es decir, oye, ¿qué pasa si viene una tercera ola en enero? Y comparar esa tercera ola con lo que podría haber pasado si ahora fuéramos más restrictivos por Navidad, lo cual quiere decir que la recuperación sería más lenta, ¿no? Entonces, esto es algo que seguramente, bueno, vosotros no sois el servicio de estudios del Ministerio, pero que de alguna forma, con relativamente poco trabajo adicional, tú puedes asesorar y decir, oiga, a ver lo que vamos a hacer, porque mirando la economía, quizá conviene más una cosa que otra, o si es que es posible sacar algún tipo de comparación de este tipo. Igual que antes se sugería también la primera chica que ha hablado y también... bueno, después también se ha sugerido es que la composición sectorial de la economía incide en los resultados finales, obviamente, ¿no? Y quizá una forma de poder comprobar esto rápidamente, sin tener que empezar a buscar tablas de otros países, ni sin el trabajo de armonización, etcétera, sería simplemente coger la tabla de aquí, disminuir el peso de los sectores hipertrofiados a un peso estándar. Eso quiere decir que hay que recalcular la tabla a partir de ese nuevo peso, pero eso es una operación
simplemente interna de recálculo, de reequilibrio de la tabla, y tenemos una primera estimación de qué pasaría si la estructura productiva fuese, pues digamos, más uniforme a una economía industrial europea, etcétera, ¿no? Es un poquitín cosas que se me ocurren que dan trabajo, por supuesto, pero no es el trabajo aquel enorme y odioso de tener que armonizar datos en otros países, y que nos dan buenas intuiciones sobre un poquitín por dónde van los tiros también. Hola, Pep. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias por las sugerencias que tomaremos en cuenta para gracias a vosotros por un futuro a trabajo. vosotros por vuestro trabajo. Me parece muy interesante, sí, desde luego. Una vez ya digamos que haces un esfuerzo inicial, digamos, efectivamente con considerar, digamos, escenarios, digamos, o avanzar una línea alternativa, digamos, el coste ya es muy reducido. Y bueno, pues probablemente sigamos un poco también por esta línea. Entonces, esto que nos has comentado, lo de los escenarios, pues me parece muy interesante. Es verdad también, todo se ha dicho que todas estas cosas un poco de coyuntura envejecen mal. Entonces, o las explotas en el momento o todo cambia muy rápido y entonces pues tienes que las ventajas que tenías al principio pues las pierdes enseguida también, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que estamos justo en el momento, yo creo que adecuado precisamente para hacer ese tipo de cosas. Sí. Con tiempo suficiente, porque si nos viene otro confinamiento, pues podremos dedicarle un rato. Nada, muchas gracias. A vosotros. Yo simplemente quería añadir, Pep, muchas gracias por la sugerencia, pero al hilo de lo que has comentado tú, que bueno, pues todo el cálculo, todo el análisis pasa por la limitación de las tablas input-output. La más reciente en la economía española es la del 2016 y la hemos ajustado a 2019. Entonces alguien en el chat preguntaba que cómo había sido ese procedimiento de ajuste de la tabla input-output del 2016 al 2019. Básicamente es un procedimiento iterativo que está recogido en Eurostat. Sí. Es o creo yo, al menos uno de los tratamientos habituales, en el que mediante ese procedimiento iterativo, donde tomas como referencia la demanda final y el valor añadido del año que quieres estimar como objetivo, pues entonces con una metodología RAS avanzada, lo que haces es ajustar los coeficientes técnicos a lo que sería, pues bueno, pues eso, la versión más reciente. Lógicamente nunca va a ser bueno, pues de un detalle y de una precisión como las tablas oficiales, pero obviamente pues con un retraso de 4 años intentar ajustar los resultados al año 2019, puesto que los otros datos de consumo, de inversión, de exportaciones sí que estaban para el año 2019, pues nos pareció interesante. Pero vamos, que de una forma concreta, como respuesta al comentario de una participante en el chat, simplemente es eso, que se trata de una metodología RAS mejorada, un proceso iterativo que se ajusta a la tabla a través del valor añadido y de la demanda final del año objetivo. Sí. Fernando, gracias por la aclaración. Iba a hacerte llegar también esa pregunta del chat, pero muy eficientemente ya le has dado respuesta. Veo que está Antonio Mores pidiendo la palabra con la mano levantada, pero también es cierto que antes accidentalmente le he bajado la mano a Julio Sánchez Joliz, que estaba planteando una pregunta. Julio, no sé si estás por ahí todavía, lo siento, pero te digo que involuntariamente te bajé la mano. Julio, ¿estás ahí? Ya estoy. ¿Me oís? Perdona, te oímos, No, te oímos. Julio, Adelante, te oímos Julio. perfectamente. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones tanto a Fernando como a Eladio. A mí me ha gustado, me lo he pasado bien. Y mi ánimo para que sigáis trabajando en estas cosas. Bueno, como soy un poco aprovechado y ahora tengo a veces tiempo, si me enviáis una copia de vuestro draft provisional, lo leeré por placer de leerlo, por nada más. No voy a competir o a hacer ningún tipo de cosas extrañas. Y simplemente yo querría haceros una pregunta, una sugerencia, o quizás que me aclaráis un problema. Habéis hablado de shock de demanda y shock de oferta. Entonces está claro que los shock de demanda los estudiamos con el modelo Leontief,
el shock de oferta se debería estudiar con el modelo de Gauss. O al menos debería de tener algo que decir el modelo de Gauss. Cuando decís que cogéis el mejor, mi pregunta es si habéis hecho de alguna forma el chequeo de enfrentar ambos modelos, porque además el modelo de Gauss tiene mejores propiedades en precios que los que tiene, digamos, el propio modelo de Leontief. Y ahora simplemente esto. Si tenéis ganas, probáis, y si no, ahí quede. O sea, a veces la estabilidad de coeficiente de Gauss y de Leontief no son, de acuerdo con la literatura, son relativamente parecidas, ¿eh? Se pueden aplicar las mismas técnicas, pero vamos, me asombra que estemos usando un modelo de demanda directamente para estudiar shocks de oferta, en donde el modelo chirría, y siempre va a chirriar porque no está en su naturaleza. Bueno, y muchas gracias, y en serio, mis felicitaciones al Asayo por montar estas conferencias online que están muy bien, ¿eh? Aunque otros días no he podido unirme a ellas, ¿eh? Mi felicitación a todos. Hola Julio, me alegra mucho saber de ti, que hacía mucho tiempo que no te veía. Nada, oye, sí que le hemos dado muchas vueltas al modelo de Gauss y nos parecía que era una alternativa interesante. La limitación que le veíamos es la cuestión, digamos, de que el valor añadido sea exógeno, ¿no? Es decir, que cierras durante un 10% de tiempo un sector, tienes, bueno, pues proporcionalmente un cierre, digamos, del tamaño de ese sector, de ese valor añadido. Lo medimos un poco el valor, la participación en la oferta por el valor añadido sectorial. ¿Cómo se transmite eso a otros sectores a través del modelo de Gauss? Si el modelo de Gauss, digamos, tiene el valor añadido es exógeno, ¿no? Es un poco, que nos da un poco de quebradero de cabeza. Y tenemos que explorar un poco más esa cuestión y ver un poco los resultados, es verdad. Y la otra alternativa, yo reconozco que ha sido así un poco elaborada, ¿no? Es decir, lo de la variación de las existencias. Pero bueno, pues somos un poco, digamos, de espíritu keynesiano y llevamos el principio de la demanda por ahí a todos los lados. Es un poco la cuestión. Pero de todas maneras, gracias por la sugerencia, que ya lo estábamos considerando y ahora, si nos lo dices tú, pues nos lo tomaremos un poco más en serio. Fíjate que el stock de existencias o de formación de capital bruto debería salir como un impacto inducido por cambios en el valor añadido en un modelo de Gauss. O sea, es que es exactamente darle la vuelta al modelo. Entonces, aun cuando fuera primera aproximación, nos daría un chequeo de si lo que estáis haciendo con el modelo, con la información, va en buena línea. Podría ser simplemente Gauss, con todos sus problemas, simplemente una especie de prueba de test para decir no estamos diciendo muchas tonterías. Simplemente. Bueno, nada más. Muchas gracias. O sea, mis felicitaciones otra vez a los dos. Gracias. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Antonio Mores lleva un ratito con la mano levantada. Antonio, si te parece, cuando quieras puedes intervenir. Muchas gracias, Esteban. Enhorabuena a los ponentes. Creo que es un trabajo muy detallado porque, como han comentado antes, ese cacharreo de datos a nivel detallado es tedioso, pero es importante. Así que enhorabuena por el trabajo hecho. Algunos comentarios para completar cosas que se han dicho ya y alguna pregunta, ¿no? Respecto a la primera sugerencia que hicieron de comparar con otros países y tal, y que, bueno, vemos que puede ser complicado recopilar datos, a mí se me ocurre por qué no plantearlo como un Structural Decomposition Analysis. Es decir, ya tenéis todos los datos para España. Se trata de ir, quito una pieza, quito otra y ver cuál de las piezas es realmente la importante, ¿no? Eso os evita la parte de hacer ese trabajo tan tedioso de cacharreo de datos de nuevo y creo que puede aportar un poco la misma conclusión que proponía Ana Isabel Guerra, ¿vale? Después, respecto al benchmark a 2019, has comentado, Fernando, que hacéis un tipo RAS en el que coges los datos de demanda final, pero mi duda es, o sea, cuando tú haces un RAS necesitas dos restricciones. Yo entiendo que tú tienes la vertical de los vectores de demanda, pero mi duda es cómo tienes la restricción horizontal del output de los sectores, porque en la tabla Input-Output de España es una tabla producto por producto y las cuentas nacionales
que sería lo que hay disponible para 2019, son sector por sector, no son producto por producto. Entonces, no sé qué fuente de datos he utilizado y, bueno, me queda la duda porque para un proyecto que llevamos nosotros nos encontramos que tenemos problemas para actualizar tablas input-output producto por producto, precisamente porque no hay macroagregados con los que actualizar esas tablas si son producto por producto en vez de rama por rama, ¿vale? Así que la verdad es que me gustaría saber cómo habéis hecho porque, ya te digo, para un proyecto que llevamos nosotros en JRC nos encontramos con esa restricción. Respecto a la hipótesis de los inventarios, no estoy seguro si la he entendido bien, así que disculparme si digo alguna tontería o si lo que digo no tiene sentido, ¿no? A mí, más allá de si el supuesto es más creíble o menos, lo que me pregunto es cuál es el impacto del supuesto en mi resultado, en el sentido de que no estar derivando, que mis resultados no estén condicionados por el supuesto, si el supuesto es discutible, ¿no? En ese sentido, pienso que si yo, entre comillas, lo que no consume porque no hay demanda va a inventario, estoy suponiendo que la actividad económica se mantiene. Es decir, el bien se produce y lo mando a inventario. Con lo cual, sigue habiendo trabajo, sigue habiendo demandas inducidas por la producción de ese producto que va a acabar en un inventario. Es decir, con este supuesto, si yo lo he entendido correctamente, entiendo que estaríamos minusvalorando la caída de producción. Porque yo sigo produciendo cosas y las meto en inventario. Sin embargo, si no supongo que van en inventario, sino que simplemente supongo que no se producen, la producción es más baja. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero bueno, le daría una vuelta a pensar, ya digo, el supuesto qué consecuencias tiene sobre mis resultados, ¿vale? Yo sobre la información de inventario que hay en las tablas soy bastante escéptico, porque creo que se utiliza más de lo debido en el sentido de residuos que hace falta meter para ajustar tablas y, por desgracia, pues eso existe. Segundo, también está el asunto de que hay productos que tienen inventario, hay filas que tienen inventario y hay filas que no tienen inventario. La mayoría de servicios no tienen inventario. Entonces, aquí, si vais a mantener el supuesto, creo que habría que refinar y ver en qué sectores tiene más sentido que haya incrementos de inventario y en cuáles otros no. No sé, por ejemplo, hay productos coches, hoy día los coches la mayoría se fabrican bajo pedido. Entonces, pues es muy probable que lo que hayan hecho es decir, dejamos de fabricar, no mandar cientos de miles de coches a inventario, ¿no? Entonces, quizás afinar un poco en qué productos tiene más sentido la hipótesis, en cuáles menos, siempre que consideremos que la hipótesis es razonable por el hecho que he comentado de no estamos condicionando que la producción se mantenga. Y finalmente has dicho algo, Fernando, sobre el tema de cuando ajustáis los datos de hogares para hacer el shock. Este es un tema que a mí me interesa mucho, como los colegas de Castilla-La Mancha saben que estuve el año pasado por allí hablando del tema, y has comentado algo de las importaciones, pero no sé realmente qué problemas habéis encontrado con las importaciones ni cómo lo habéis ajustado. Creo que en este tipo de ejercicios es especialmente importante, porque como es un shock asimétrico, el ajuste de los datos de las encuestas de presupuestos familiares a las tablas no es un ajuste, si se quiere hacer bien, plano, no es escalar todo hacia arriba o escalar todo hacia abajo, sino hay mucho cacharreo teniendo en cuenta qué conceptos tiene cada fuente de datos, la encuesta y la tabla y demás, ¿no? Entonces, eso se hace a nivel de producto, porque cada producto tiene sus particularidades. Como el shock es asimétrico, el hecho de que eso sea a nivel de producto, pues es especialmente importante, porque si es un shock general, bueno, si te equivocas un poco, unos positivos compensan unos negativos. Pero cuando es asimétrico, si te has equivocado, entre comillas, en el que tiene más efecto o en el que tiene menos efecto, eso va a condicionar mucho los resultados. Entonces, no sé, me gustaría saber un poco más, por ejemplo, qué habéis hecho eso que decías de las importaciones y si ese ajuste de los microdatos de la encuesta para hacer el shock a la tabla, cómo han entrado, porque ya digo que es un tema particularmente peliagudo. Muchísimas gracias y enhorabuena otra vez. Muchas gracias a ti, Antonio, porque son observaciones muy importantes. Y bueno, voy a empezar por dos respuestas concretas a tus preguntas directas, ¿no? A la que tiene que ver con el ajuste de la tabla 2019 y la última sobre las importaciones. Claro, viendo que
un investigador como tú está tan preocupado por ese tema, pues entonces el temor que tengo es que realmente haya simplificado mucho la forma de hacer esa estimación. Pero básicamente en el tema de las importaciones, por ejemplo, simplemente partiendo de que en la encuesta de presupuestos familiares no se hace ninguna consideración sobre la parte de la cesta de consumo de los hogares que es interior y la que es importada. O sea, hay consumo de coches y simplemente, bueno, pues aparece el dato de cuál es el gasto de los hogares en compra de vehículos, pero no si son de fabricación nacional o de fabricación extranjera, si ha sido una importación. Entonces, una vez que he recopilado toda la información de los microdatos de la encuesta de presupuestos familiares, en el mismo proceso de armonización de esos datos desde la encuesta de presupuestos a la tabla input-output, lo que hago es tomar los valores de la diferencia entre las importaciones y los datos de consumo nacional de la tabla input-output y mantener ese patrón, esas diferencias o esas... bueno, pues sí, ese patrón de gasto que procede, bueno, de la tabla input-output. Con eso se consigue dos cosas, desde mi punto de vista. Puesto que no hay otra información mejor sobre cuáles son los datos de importaciones y de compras nacionales en la encuesta de presupuestos familiares, pues cualquiera mejor que eso valdría para poder hacer ese ajuste. Pero luego, aparte, como el objetivo es armonizar esa información con la clasificación de la tabla input-output, pues al menos la aproximación de seguir el mismo patrón de cambio que hay en la tabla de los sectores de la tabla input-output, ¿no? Básicamente ese ha sido mi criterio, ese ha sido nuestro criterio, porque ha sido un trabajo bastante arduo y hemos tenido ahí que colaborar, pues eso, codo con codo para conseguir los resultados. Y en cuanto a la proyección del año 2016, de la tabla del año 2016 al año 2019, bueno, en Eurostat, en uno de los informes que hay en una de las guías sobre el tratamiento de las tablas, existe un procedimiento que muchos conoceréis incluso de forma más detallada que yo, para hacer este tipo de ajustes. En concreto, creo recordar que el ejemplo y la aplicación que está descrita en el manual de Eurostat estaba más pensado para deflactar tablas que para proyectarlas. Pero en cualquier caso el criterio se puede mantener igual, según mi punto de vista, ya que se trata de, bueno, pues de conseguir ese ajuste por filas y columnas de la matriz de coeficientes técnicos. Entonces, en el lado de las columnas yo tomo la demanda final, como has dicho tú, y en el lado de la oferta, o sea, lo que serían las filas, la fila que utilizo para ajustar la parte vertical, utilizo el valor añadido y algunos de los componentes del valor añadido, o sea, las importaciones. En concreto, en este caso, para esta aplicación ha sido el valor añadido y las importaciones. Y de esa manera, con el valor añadido y las importaciones del año sacados de la contabilidad nacional del año objetivo, pues establezco los criterios para cuadrar la matriz por filas y columnas. Es un proceso iterativo, o sea que es... Perdón, Fernando, entiendo el proceso, el método. Claro. Mi duda es, a nivel de los datos que utilizas, ese dato que dices de valor añadido y de importaciones que utilizas, lo que tomas de la contabilidad nacional es el total de la economía y mantienes la distribución del año por sectores del año 2016... Perdón, por productos, porque es que dado que la tabla input-output es una tabla input-output producto por producto, no es producto por producto, no es rama por rama la tabla de España. Entonces, los datos de contabilidad nacional son rama por rama, no son producto por producto. Esa es mi duda. ¿De dónde sacan los datos para eso? Porque nosotros tenemos ese problema para proyectar tablas input-output producto por producto, no tenemos los datos en categoría producto por producto, sino que los tenemos rama por rama.
Pues Perdón, no quiero alargar la cuestión ni quizás pero bueno, me interesaría si no contactarte Sí. para saberlo el detalle, porque ya te digo que tenemos ese tipo de problemática en otro trabajo. Sí, no tengo, vamos, al revés, estaría encantado de que más adelante nos pongamos en contacto y trabajemos sobre el tema, porque, bueno, pues como os decía inicialmente, pues a lo mejor se ha tratado de una simplificación quizá demasiado arriesgada, ¿no? Porque yo no he considerado que fuese la información por productos y entonces he armonizado los datos de la contabilidad nacional, del valor añadido de las ramas, de la desagregación de ramas que ofrece la contabilidad nacional, y directamente ese es el benchmark que he tomado para hacer el ajuste de las columnas, en este caso. Si yo he entendido bien, Antonio, la cuestión de las variaciones de existencias, la idea es la siguiente. Es decir, si, por ejemplo, yo necesito 10 litros de gasolina para fabricar 10 coches y solamente produzco 9 coches por el confinamiento, me sobra 1 litro de gasolina que va a variación de existencias. Entonces, ahí, como dices tú, es posible que haya un supuesto, o sea, que estemos asumiendo que la producción de gasolina no se altera en ese sentido. No se altera por el efecto directo, pero sí se alteraría por el efecto indirecto, porque se supone que sobra existencias que, digamos, a través de la inversa de Leontief, digamos, da lugar a una serie de reducciones en la producción. Es un poco más o menos como lo hemos resuelto, efectivamente. En el shock directo, no, las existencias no alteran la producción. Gracias. Y seguimos pensando en el modelo Muy de bien. Gauss. Es cierto que se había quedado ahí colgando ese comentario. Muy bien, yo, si os parece, creo que daría por cerrada la sesión aquí. Agradeciendo en primer lugar a Fernando y a Eladio nuevamente su contribución a esta serie de seminarios online y felicitándoles por el trabajo y por la presentación. Yo conocía el trabajo por cuestiones que no vienen al caso y también yo creo que explica en parte por qué ellos lo han presentado hoy aquí, pero yo creo que han hecho una muy buena presentación, muy didáctica, y que, como habéis podido comprobar todos, pues ha suscitado mucho debate. Nos hemos ido a más de hora y media en total. Agradeceros también a todos por haberos tomado el tiempo de conectaros nuevamente a este webinar. Y un simple comentario para despediros, y es emplazaros la semana que viene, a aquellos que seáis socios, a la asamblea anual que tendremos también a través de Teams y que os recordarán vía correo electrónico en los próximos días. Nada más, muchas gracias nuevamente a todos, cuidaros mucho y estamos en contacto. Un abrazo. Bueno, simplemente despedirme de todos vosotros y agradeceros la invitación a participar en vuestro seminario, y agradecer todos los comentarios y todas las cuestiones que han surgido en torno al trabajo. Así es que muchas gracias y encantados de estar aquí. A vosotros, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Venga,